acciones, ¿ok? En este sentido, vamos a hablar, bueno, Carlos y yo vamos a hablar sobre cómo funciona, bueno, los mecanismos del oro de forma internacional para que exista un entendimiento de por qué es un activo refugio. Carlos, ¿nos puedes decir, nos puedes definir más o menos qué se entiende por activo refugio? Hola Ale, ¿cómo están? Hola Ale, ¿cómo estás? Y cómo están todos los que están viendo el video o que están aquí en vivo también. Básicamente un activo refugio es aquel activo donde tú resguardas algo, ¿ok? Básicamente es una caja fuerte, para explicarlo de forma sencilla. Es donde tú puedes tener una fortaleza, es tu casa, es tu manera de protección. Activo refugio hace alusión o de cierta manera se explica siendo como una especie donde nosotros podemos proteger algo valioso, ¿sí? En este caso, un activo refugio puede ser donde nosotros trasladamos todo nuestro capital o dinero o parte de él para nosotros evitar fuertes depreciaciones o evitar fuertes bajadas de valor de algún bien que nosotros podamos tener, ya sea de nuestro dinero, nuestro capital o ya sea de algo. Por ejemplo, nosotros, activo refugio, de una manera simple, podría ser una caja fuerte donde nosotros guardamos todos nuestros anillos de oro con diamantes, Rolex, algo que necesitamos tener cierta protección y que sabemos que no se va a perder, ¿sí? También puede ser en el mercado financiero, en la bolsa de valores, puede ser aquellos activos financieros o aquellos productos o servicios que sabemos que no van a bajar de cierto nivel de valor en comparación con otros activos. Em, no sé si quieres que siga profundizando o así está No, bien. está perfecto. Bueno, para ser un poco más dirigidos, ¿ok? A lo que pasa con el oro específicamente y por qué está bajando tanto de precio y por qué hay tanto pánico en los mercados, ¿ok? Es por diferentes razones, pero la razón geopolítica es que, bueno, existen varios frentes abiertos de guerras abiertas en Estados Unidos con Estados Unidos o de aliados de Estados Unidos, la guerra de Ucrania, varias guerras en África y sobre todo mercados asiáticos que, por ejemplo, siempre existe tensión de que China termine de invadir por Taiwán, ¿no? Pero Sí, también específicamente ahora es la guerra de Irán. ¿Y qué pasa? Que la guerra de Irán, aunque afecta también el petróleo, también afecta la bolsa y también afecta el oro. ¿Por qué? Porque muchos de las transacciones que no se hacen en Bitcoin entre estados, por series de acciones y visión de la bolsa en el que ya no existe no existe una currency, es decir, una moneda en el que se pueda cambiar para acumular, ¿ok? Lo importante es que los estados lo que hacen es salvar, sencillamente las acciones, ¿ok? El dinero que poseen en sus capitales, ¿ok? Y prefieren guardarlo para otro día y comprar o vender esas reservas de oro cuando existan mejores inversiones que devuelvan eso, porque una diferencia del oro es que hay un problema, que si tú lo tienes acumulado en una bóveda, no te genera ninguna ganancia, no te genera nada, ¿ok? La ganancia es neta porque el mercado se está depreciando y ese valor que es escaso, que está contado, sube de valor porque hay mucha más gente buscando comprarlo, ¿ok? Pero no te está generando ganancia. Para las personas que a veces te hablan diciendo, no, que yo voy a cambiar todos mis ahorros en oro y lo voy a tener acumulado. Bueno, es gente que en la bolsa llamamos los bearish o la gente que siempre apuesta a la baja, precisamente porque piensan de que en el futuro todo va a estar peor y por eso es que guardar oro ahora pues te va a dar más beneficios a futuro. Y eso es una verdad medias, ¿ok? ¿Por qué decimos que es una verdad medias? Porque si bien es cierto, tú estás comprando oro y a futuro puede ser que ese oro valga más, no quita de que existen otras monedas, por ejemplo el dólar, que tienen inflación. Y lo mismo que tú vas a cambiar en ese oro,
probablemente no tenga ese cambio que tú estás esperando a futuro. También hay que entender una cosa, ¿no? El mercado del oro se rige, como dice Carlos, en parte por los mayores tenedores de oro del mundo, que son Estados Unidos y China, y por el otro lado también es Rusia también y está, Rusia también está incluido, correcto. Y que también en ese otro lado, pues cuando existe esta sobrecompra, ¿ok? Lo normal es que vuelva a bajar precisamente porque por oferta y demanda no va a quedarse en un solo puesto, en un solo precio. Y cuando esté en remate el oro, pues va a haber muchas más personas comprándolo porque tienen esa necesidad de acumularlo, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, que es una válvula de presión, es una forma también de que muchos traders y mucha gente del sector económico, financiero puede saber el verdadero estado de la economía actual mundial. Y sí, bueno, esta sobrecompra lo que demuestra es tal cual lo que se viene hablando en todos los noticieros y en todas las redes sociales, que se acerca una recesión económica mundial fuerte, ¿ok? Y que sobre todo la gente que está adelantada a este ciclo de recesión, de bajo crecimiento económico en todos los países, de mucha convertibilidad y sobre todo mucho azar en lo que es las operaciones de bolsa, ¿ok? Va a verse afectada, ¿ok? Va a verse afectada. Entonces, eso es por ese lado el tema del oro. Ya ha pasado antes, ojo, y no es solamente echarle la culpa a Donald Trump, no. Estamos hablando de un contexto geopolítico mundial muy delicado, muy, muy delicado. Y este ciclo ya venía pasando hace mucho tiempo. Hay gente que inclusive lo asocia por ciclos de cada entre 5 años los más pesimistas a cada 10 o 15 años los más optimistas, ¿no? optimista. Entonces, es parte de la economía mundial, no hay que asustarse, solamente hay que prepararse para los días de invierno, ¿ok? Y otra cosa que vamos a hablar el día de hoy es el petróleo, ¿ok? En la parte del petróleo, y en eso necesito que me complementes, Carlos, el Sí, petróleo actualmente está en un precio muy alto, ¿no? Idealmente, el petróleo mundialmente está controlado por los países que más compran y venden petróleo, es decir, China y Estados Unidos, y también por las organizaciones que más eh, venden petróleo en el mundo, por ejemplo, la OPEP, ¿ok? Que en ese caso hay que hablarlo claro, hay que entenderlo no como una cuestión nociva ni asociarlo con actividades ilegales, pero la OPEP es lo que se llama económicamente como un cartel, ¿ok? Un cartel. Los carteles lo que hacen es que eh, ellos fijan precios controlando la oferta y demanda de un bien, ¿ok? Y que esa oferta y demanda es en beneficio a la organización. Pero viendo cómo está funcionando actualmente la OPEP, no está conveniendo a todos los miembros y actualmente hay nuevas alianzas geopolíticas mundiales, ¿ok? Cuando se fundó la OPEP en 1970, que sus miembros fundadores eran los Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Venezuela y varios países de Oriente Medio y África, ¿ok? En un principio era para oponerse a las 5 grandes corporaciones de petróleo, ¿ok? Y que en ese sentido era una contra para los británicos, los franceses y los estadounidenses que se están apropiando del petróleo y que dejan muy pocas ganancias a los países locales, ¿ok? Cuando en todos esos países petroleros empezaron a tener políticas nacionalistas de petróleo, lo que pasó después de eso es que los países empezaron a florecer, empezaron a tener más ganancias y empezaron a convertirse en oasis petroleros, ¿ok? De hecho, Venezuela era uno de los países con mayor producto per cápita, con mayor ganancia y con mayor fortaleza monetaria en los años 70 y 80, y todo eso se perdió gracias al socialismo, ¿ok? Y que en ese sentido, lo que importa también, entendiendo el contexto mundial, es que esa organización no era la causante de la ganancia
de esos países petroleros. No, era la administración del petróleo y cómo éste generaba ganancias en el sector público. Y entendiendo eso también, Emiratos Árabes se sale de la OPEP recientemente porque existen tensiones geopolíticas con Emiratos Árabes, que está aliado con Israel, y Emiratos Árabes tiene sus propios intereses en todo el área del Golfo Pérsico, ¿no? Además de eso, Emiratos Árabes es un competidor muchísimo más pequeño que Arabia Saudita, y que es algo que se vienen quejando hace mucho tiempo los países integrantes de la OPEP, que los países que controlaban el precio estaban con lineamientos geopolíticos que no debían en su fundación tenerlos, pero ahí están, ¿ok? Que poseen una variación, ¿ok? En lo que es los suministros de petróleo mundiales, ¿ok? Eso sumado a que ya el consumo de gasolina mundial ha bajado, ha mermado con las tecnologías eléctricas, y también hay mucha energía renovable, cosa que no ocurría en los años 70, ha hecho que el petróleo mundialmente, lo normal y esperado por los expertos, es que esté sobre unos $50 el barril, ¿ok? Sin embargo, actualmente no se cumple eso, ¿ok? No se cumple eso. Y muchos países o han estado vendiendo más abajo de ese precio mundial, por ejemplo Rusia con India, o eh, lo que llaman las flotas fantasmas, eh, surten a países como, que son sancionados como Rusia o como Irán, y que estos mantienen su serie de clientes precisamente por esto. ¿Cómo nos afecta a nosotros como traders? Simple. La bolsa en la parte del petróleo, y eso lo podemos dar fe, que antes del conflicto iraní ya tenía un precio que estaba muy alto, y que todos los expertos están diciendo que estaba muy alto, pero nadie lo estaba utilizando mucho como un mecanismo de inversión a futuro, ¿ok? Ahora, por todo este tema de la guerra, y que se sabe que porque se convierte en un bien mucho más demandado, sube el precio, y mucha gente ha estado ganando mucho dinero por muchas razones en productos relacionados al petróleo mundial. Y también choca con otros activos que mueven el precio del petróleo, por ejemplo, el Bitcoin. El Bitcoin, como se utiliza con muchos activos de criptomonedas para pagar transacciones muy grandes de forma internacional sin que toque el sistema de bancos, viene siendo un activo que se utiliza para pagar este tipo de cargueros internacionales, y que de hecho hay pruebas y hay ¿cómo que se llama? Sí, políticos de Irán o Rusia que dicen que todas sus transacciones se pagan en criptomonedas, ¿ok? Y eso genera algo de inseguridad para ciertas personas, pero también es algo que tienen que entender los traders de Bitcoin, que parte de lo que es el movimiento mundial de esa serie de activos súper necesarios para todos los países, también está apuntalado sobre el precio del Bitcoin, precisamente por esa utilidad, ¿ok? Porque no hay forma de transferir fondos más rápidamente actualmente que las criptomonedas, ¿ok? ¿Quieres ampliar algo con esto, Carlos? Sí, o sea, traduciéndolo un poco o llevándolo más a la actualidad que estamos teniendo y siendo un poco tal vez amarillista o controversial. Nosotros no podemos dejar de negar o no podemos dejar de sopesar una posibilidad. Si algunos gobiernos de algunos países, el gobierno oficial y la oposición pueden sentarse en la misma mesa para comer y hacer acuerdos y hacer negocios, nosotros no deberíamos no deberíamos descartar la idea de que Estados Unidos, Irán y demás otros países que hacen el juego geopolítico, geoeconómico, como el petróleo, estén sentados en la misma mesa haciendo este tipo de movimientos. Alejandro dio en la información que acaba de comentar dijo algo muy importante, de que deberíamos tener ya
un nivel de precio de barril de petróleo de los $50, con todas las energías renovables que estamos usando. Ya grandes países, países asiáticos, países árabes, Arabia Saudita, países más desarrollados, incluso países de aquí en Latinoamérica como Uruguay, Argentina, Chile, están usando energías renovables. El aumento de los autos eléctricos ha sido de manera sorpresivamente alta a nivel de adquisición y de fabricación para América. Entonces, ¿por qué vamos a seguir teniendo un petróleo sobre los $100 el barril, 70, 80 y $90 el barril? Sencillamente porque a algunos les conviene y a otros no. Entonces nosotros como inversores, ¿qué somos? Como aprovechadores de oportunidades, cazadores de oportunidades, nosotros tenemos que tener esto muy en cuenta. A veces hay inversores que tienen un nivel económico un poco más mayor a la media y pueden tener perfectamente $20,000 a la baja haciendo venta en el petróleo desde el día de hoy, que está en $70, con unos 20,000 o $50,000, proyectando a que el precio del barril del petróleo a un par de años pueda estar a $50. Yo recuerdo el caso de una persona que invirtió $5,000 en el oro, cuando el oro estaba en $2,500 la onza, y cuando subió a 3,000, a $4,000 la onza, esa persona adquirió $30,000 de ganancia, porque sencillamente invirtió a largo plazo y teniendo la información geopolítica que él tenía o que él ya estaba viendo. No es necesario ser un estudioso geopolítico para esto, evidentemente. Hay que tener una formación, así como la tiene Alejandro, para poder sacar un análisis correcto sobre las cosas, pero nosotros también tenemos que llevarlo a la práctica. Entonces, sencillamente aportar, Alejandro, de que no sabemos el tras de cámara, no sabemos lo que pasa detrás del telón, no sabemos lo que pasa tras bambalinas, como dicen, y que solamente nosotros somos reaccionarios. Estamos reaccionando a lo que sucede dentro del mercado y lo que hacen las grandes potencias. Pero nosotros no debemos dejar de actuar tampoco. Nosotros podemos colocar órdenes pendientes en compras y en ventas, cosas que si el precio llega a esos niveles, nosotros podemos tener beneficios. Entonces, no tenemos que dejar de hacer, no tenemos que esperar a que ocurra la noticia. Ya nosotros podemos posicionarnos en el mercado si ustedes así lo quieren, ¿ok? Correcto. Y bueno, por último, bueno, hay que también decir de que en la parte de la geopolítica es una cuestión que es como una caja negra, ¿no? Hay predicciones lógicas, hay formas que uno cree que se repiten, ¿ok? Y muchas veces sí se repiten, pero los políticos son los que manipulan más esta parte del mercado, ¿ok? Y es a veces por intereses nacionalistas o intereses oscuros, ¿ok? Y entendiendo todo eso, el peso actual de las redes sociales y el peso actual de la gente tendiendo a la bolsa o hasta inclusive a otras aplicaciones nuevas como Polymarket, está afectando obviamente estos mercados, ¿no? En específicamente con el petróleo. Yo puedo decir dos noticias específicas esta semana, que fue, por ejemplo, el gran terremoto que hubo en Venezuela, el terremoto doble que hubo en Venezuela, a nosotros nos afecta mucho. Damos un sentido pésame a todas las víctimas, nosotros nos sentimos muy afligidos por eso, pero para evitar falsas noticias en el mercado hay que aclarar también dos cosas. Uno, en Venezuela no se está haciendo fracking como la gente cree que puede llegar a generar un terremoto. Eso no existe, ni tampoco los estadounidenses están haciendo nuevas excavaciones. No, lo que se sabe de los estadounidenses con las empresas petroleras en Venezuela es que están arreglando y muchas de las empresas petroleras pues están en sobreproducción, correcto, pero no están generando un daño tan fuerte como para que logre generar un movimiento tectónico. Eso es mentira, eso ya se ha descartado. De hecho, lo que pasó fue un movimiento tectónico anómalo de todo lo que llaman el cinturón de fuego y Venezuela es un país
sísmico porque tiene la cordillera de los Andes allí y está en medio de dos placas que tienen mucho movimiento, ¿ok? Y que también hasta ese mismo día, además del terremoto doble, hubo terremotos en Japón, terremotos en California y posteriormente y hasta el sol de hoy siguen habiendo réplicas. ¿Que esto puede afectar los mercados del petróleo? No, lo que puede afectar es a algunos inversionistas que tienen sus esperanzas en Venezuela y esto puede ir a la baja, ¿ok? Pero específicamente el mercado venezolano no modifica tanto ni los mercados de petróleo ni los mercados de oro, ¿ok? Específicamente hablando porque actualmente se está recuperando de una serie de sanciones, ¿ok? Que solamente le permitían hacer negocios con Estados Unidos y Rusia. Y aunque ahora ya no es así, ¿ok? El aparato productivo de petróleo de Venezuela no es tan fuerte como, por ejemplo, el que puede haber actualmente en Emiratos Árabes, ¿ok? Que ellos no han tenido problemas de funcionamiento y que, por ejemplo, si cae un misil iraní o un dron iraní en una salinizadora o en una refinería costera de Emiratos Árabes, entonces sí eso genera más pánico en los mercados, ¿ok? Eso, repito, por una cuestión del mercado que sabe que las refinerías actuales en Venezuela están muy tocadas, se están recuperando y por eso no jalan los precios. ¿Ok? Eso por un lado. Por el otro lado, en la parte del oro, sí, Venezuela es un país que produce oro y sí han habido movimientos de Estados Unidos en el sentido de lo que llaman los círculos de oro en el Orinoco, en el Amazonas, y que hay un ecocidio actual en esa área, no por Estados Unidos, sino desde mucho tiempo antes, ¿ok? Y que mucha gente, sobre todo actores criminales, como el Niño Guerrero ya abatido, estaban aprovechándose de esa situación en la que sencillamente esa economía tenía tres tipos de cambio, tenía bolívares, tenía oro y tenía dólares y todo eso iba al mercado negro y a unas cuantas mafias mundiales que sobre todo afectan al tren de Aragua, ¿no? Entonces, en ese sentido, Venezuela no tenía mecanismos para acuñar ese oro, ¿ok? Legalizarlo de forma real, tenía que apoyarse en aliados, como por ejemplo Turquía, para poder hacer circular ese oro en los bancos internacionales, ¿ok? Por las sanciones. Entonces, entendiendo eso, no, cosas que pasan en Venezuela todavía no modifican el precio del oro en ese sentido, ¿no? Sí puede modificar, y lo que pasó, por ejemplo, en el momento en el que Maduro fue em, intervenido y llevado a Estados Unidos, es que existen momentos de optimismo o pesimismo en esta serie de mercados petroleros o de oro, precisamente porque una serie de personas sabe de que hay un cambio geopolítico fuerte en la región. Eso sí puede pasar, ¿ok? Y esos cambios geopolíticos fuertes también inciden en la política de los Estados Unidos, ¿ok? Y le interesa a los Estados Unidos tener una política nueva de patio trasero de ellos en la región con Latinoamérica, porque dicho sea de paso, Latinoamérica es la región del futuro. Latinoamérica Sí, tiene mucha mano de obra capacitada, tiene mucho crecimiento en comparación a otras regiones y sobre todo no tiene guerras, ¿ok? No tiene guerras que dejen devastada a las naciones como pasa en naciones árabes, que aunque tienen muchísimo más capital, no tienen las mismas circunstancias que nosotros y tampoco tienen la misma afinidad con Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, entendiendo todo eso, nosotros vamos a seguir monitoreando las noticias. Les recomiendo que, bueno, que si a ustedes les interesa la parte de geopolítica, no solamente se queden con las noticias, sino, bueno, nosotros tenemos un curso muy bueno de geopolítica que vamos a explicar varias razones de cómo estudiarla y que en ese sentido les conviene seguirnos nuestros videos y seguir nuestra academia, ¿ok? Bueno, ¿no quieres agregar algo, Carlos? no, está todo dicho. Tenemos que seguir vigilando también la parte de geopolítica, la parte de las noticias.
como lo dijimos en los videos anteriores, grandes de los movimientos que están sucediendo aquí en el mercado han sido impulsados por estas noticias. Entonces, es importante saber analizarlas, no dejarnos llevar tanto por los foros económicos o por lo que hay mucho en internet, en artículos y demás, porque todo siempre se queda en una neutralidad y en un doble ánimo o una doble respuesta. Ujú. Si ustedes pueden saber analizar las noticias como nosotros, como lo hace Alejandro, que es el experto en geopolítica, que tiene mucho conocimiento en historia, es muy sabio en esa parte también y también en la parte económica. Si saben analizar bien las noticias, pueden tomar decisiones, muy buenas decisiones, saben dónde posicionarse para sacar el mayor provecho. Recuerden que nosotros estamos en el mercado financiero para sacar provecho, ¿ok? Es una oportunidad que nosotros estamos teniendo y mucha gente se está viniendo a este mundo y es porque las economías de Latinoamérica no están siendo bien trabajadas. Y también estoy muy de acuerdo que el territorio latinoamericano es el futuro, es la cuna del futuro para el mundo. Los demás países ya están agotando sus recursos o los han agotado ya. Entonces, debemos estar preparados, ¿ok? Así que bueno, los dejo con la despedida de Alejandro. Muchas gracias por estar en este video. Muchas gracias a ti, Carlos. Y bueno, en ese sentido, bueno, esperen que esta próxima semana pues ya arrojamos las predicciones en el otro video y que también se espera que obviamente exista una subida en los precios del petróleo por el bombardeo que hubo recientemente de Estados Unidos a Irán, ¿ok? Que históricamente primera vez que pasa que una serie mundialista bombardea a un país que está dentro todavía dentro del funcionamiento del mundial y que obviamente hay que pensar también que aunque los gobiernos no tienen la culpa de sus ciudadanos, pues es un momento muy caótico dentro de esos propios países que solamente están buscando alivio de salir de esa desesperación, de esa tiranía, ¿no? Y también voy por el otro lado, en el oro sobrecomprado, pues sabemos que en algún punto va a bajar, precisamente, probablemente eh, o suba por los mercados en pánico por el petróleo, ¿ok? Como ya ocurrió semanas atrás, o baje por una cuestión de oferta y demanda, precisamente por esa sobrecompra. Las predicciones están en el video anterior. Suscríbanse, denle like y síganos para más notificaciones en todas nuestras redes sociales y vean nuestros cursos en inves.com. Muchísimas gracias. Estamos todos a la orden y nos vemos. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao, chao.